Vamos a dar iniciación a nuestro seminario sobre la familia. Creemos que va a ser un tiempo de estudio muy importante y pues oramos a Dios porque sea muy especial para cada uno de los hermanos que van a estar accediendo a este tiempo de estudio. Y lo creemos de esa manera, ¿por qué? Porque cuando nosotros hablamos de la iglesia, cuando nosotros hablamos de una congregación, cuando hablamos de un conjunto de personas o un lugar donde nos reunimos para hablar acerca de las cosas de Dios e inclusive acerca de cualquier cosa, lo que estamos pensando en el momento en que se hace eso es que allí se están congregando personas que hacen parte de una familia, ya sean como padres, ya sea como esposos o ya sea como madres, ya sea como hijos, etcétera. O sea que dentro de un sitio de reunión siempre van a haber representantes de la familia. Por eso creemos que este seminario va a ser de muchísima importancia y durante este tiempo de estudio yo le pediría a cada uno de los hermanos que van a estar accediendo a ello, tanto aquí a nivel local como a través de los medios, que le pongan muchísima atención y traten de aprovecharlo al máximo. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros lo aprovechamos, pues definitivamente nos sirve para nosotros de manera personal, pero también nos va a servir muchísimo en el desarrollo del ministerio, dado que las personas que vienen de afuera, o sea, las personas que vienen llegando a la congregación, todos vienen con necesidades muy marcadas con relación a sus familias. Entonces, ellos van a venir siguiendo a quienes, a las personas que ellos han conocido con problemas críticos, problemas difíciles de familia, y que de un momento a otro empezaron a darse en cuenta que las cosas comenzaron a cambiar para ellos y el resultado de esto es que ellos también quieren ese cambio para la vida de ellos. Yo pienso que va a ser de mucha relevancia este tiempo de estudio. Ahora, yo le diría a usted que si usted lo aprovecha en el máximo, usted se va a llevar un muy buen tiempo de preparación para su vida y para su ministerio. Así, después de estas palabras, yo le voy a pedir a cada uno de los que están escuchando esta enseñanza, ya sea aquí de manera presencial o a través de los medios, vuelvo a decirlo, vamos a tener un tiempo para presentar este momento en oración delante de nuestro Dios y pedirle a Él que nos ayude a interpretar de manera bien clara y de una manera absolutamente bíblica este programa de la familia. Padre, estamos en tu presencia, te estamos dando gracias, estamos bendiciendo y estamos glorificando tu nombre. Estamos creyendo, Señor, que tú estás en todo esto. Creemos, Señor, que tú eres muy interesado en que las familias de la tierra, todas las familias de la tierra, estén en la mejor disposición de búsqueda, estén viviendo los mejores tiempos, Señor, pero sabemos que para lograr eso toca estar sometidos a tu palabra, sujetados a tu palabra, Señor, y es lo que buscamos a través de este tiempo de enseñanza, Dios de los cielos, que esta palabra irradie en el corazón de cada uno de nuestros hermanos, de cada uno de nuestros alumnos, y asimismo a través de ellos en cada uno de sus hogares, con todas sus familias y con todos sus amigos. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, gracias damos al Padre, gracias damos al Hijo y gracias damos al Espíritu Santo, pidiendo en este momento que haya revelación de la palabra y que hayan las mejores palabras, las más claras, para explicar cada una de las partes de este compendio de estudio. Amén y amén. Ahora, después de este tiempo de oración, yo quiero que coloquemos todo lo que vamos a estar hablando durante el próximo rato de enseñanza en las Sagradas Escrituras, que los sustentemos en la Biblia. La palabra de Dios dice en el libro de Efesios capítulo 6, verso 1 al verso 4, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros,
padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué podríamos nosotros sacar de esta palabra? Podemos sacar muchísimas cosas, pero vamos en principio a decir que esto está hablando para un núcleo familiar, está hablando para un hogar en principio, o sea, está hablando o está diciendo a los hijos lo que deben de hacer y a los padres lo que deben de hacer. Lo que quiere decir que si nosotros como padres hacemos lo que la Biblia dice que debemos hacer en nuestras casas, en nuestros hogares, entonces va a haber gran parte de lo que se necesita para que las cosas funcionen bien en el centro de ese hogar. Ahora, si los hijos hacen su parte, entonces ya ahora no vamos a tener una parte del buen funcionamiento, sino que vamos a tener el conjunto del buen funcionamiento. O sea, vamos a estar haciendo exactamente lo que dice la Biblia que debemos hacer para que nuestra casa esté funcionando bien. Ahora, eso o con eso yo quiero decirles lo siguiente, y es que a través de este seminario tenemos como objetivo dejar establecidos el conjunto de principios y valores básicos enseñados por Dios a través de su palabra. Enseñanzas estas que lleva a una familia a vivir bajo el manto de bendición que según la palabra de Dios es donde deben vivir todos los que obedecen los mandatos bíblicos. Ahora, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que si nosotros obedecemos a todo lo que dice la Biblia con relación a la familia, con relación a cómo levantar una familia de éxito, nosotros vamos a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque todos nosotros hoy somos parte del reino de Dios. Y por ser parte del reino de Dios, tenemos el derecho a tener la mejor familia sobre esta tierra. Digo esto teniendo en cuenta que es importantísimo tener en cuenta que toda institución está regida por normas, está regida por responsabilidades y como consecuencia allí hay derechos. La familia no es la excepción. La violación de estos principios ha llevado a la familia a estar en peligro de extinción. Ahora miremoslo de esta manera desde esta parte de nuestra clase, que es muy introductoria para nuestro seminario de la familia. Si en la familia que nosotros representamos o de la cual nosotros somos parte, si en esa familia no hay responsabilidades para cumplir, seguramente que esa familia no sabe para dónde va, no hay punto de identidad, no hay una meta para llegar, y el resultado final es que esa familia puede pasar por esta tierra de pronto sin hacer lo más malo, pero pasará sin pena ni gloria. O sea, en otras palabras, pasará y no dejará ninguna clase de historia. Yo creo que la palabra de Dios enseña de manera muy puntual en el libro de Génesis, en el capítulo 12, cuando el Señor desata o suelta esa palabra de bendición sobre el patriarca Abraham, cuando le dice, yo a usted lo voy a bendecir para que usted sea bendición para todas las familias de la tierra. Luego esa misma palabra es soltada sobre la vida de Isaac, sobre la vida de Jacob, y hoy el Señor la suelta sobre nosotros. El Señor nos va a bendecir a cada uno de nosotros como parte de una familia para que seamos bendición para otras familias de la tierra. O sea, Dios no lo bendice a uno para que la bendición se quede represada en uno. Dios trae la bendición sobre la vida de uno para que esa bendición fluya, para que esa bendición corra, para que esa bendición se haga presente en donde hay un sitio de necesidad. Y creo que no vale la pena ni preguntarlo, pero igual lo pregunto. ¿Usted conoce familias que necesiten saber o conocer acerca de lo que la Biblia dice con relación a esto? Pues mire, nosotros entendemos que a través de los pleitos, la infidelidad, la falta de comprensión, la mala comunicación, etcétera, acciones estas que han estado produciendo como fruto rechazo, separaciones y divorcio cada día en mayor número, dejando a hijos viviendo en hogares imperfectos.
perfectos. Mire qué interesante nosotros poder entender eso. ¿Por qué razón? Porque quizás nosotros no tengamos ese tipo de problemas, pero la realidad es que esos problemas de los que hablamos acá están abundando en el mundo y todos los días están habiendo más separaciones y más divorcios. Y el resultado final de esto, ¿cuál es? Muchachitos creciendo en hogares imperfectos, muchachitos creciendo con padres o madres que no son sus padres o madres biológicas, y entonces el resultado final es que empiezan a crecer con padrastros o madrastras que les violan los derechos, y como resultado de eso, ¿cuál es? Que estos muchachos salen de sus hogares a temprana edad porque no se aguantan una de las partes. ¿Y por qué suceden estas cosas? Porque se han quebrantado los principios y valores bíblicos. Y el resultado final es que aunque vuelvan y se unan en matrimonio por allí con otra persona, aquellas personas que se han divorciado resultan muy comprometidos, pero muy comprometidos, la paz, la buena vida, la tranquilidad con la que se debe vivir en el interior de una casa, y encontramos nosotros que entonces los muchachos, cuando ya van cumpliendo esas edades de 11, 12 o 13 años, empiezan a valerse del recurso de la independencia y se van de manera equivocada, y entonces los encontramos en la calle metidos en vicios, metidos en pandillas y en todas las formas que hay en el mundo para prostituir la gente. Entonces, es importantísimo que nosotros hoy podamos entender cosas. Los parámetros bíblicos nos ayudan a nosotros a tener a la familia cercada para que las cosas que destruyen la familia no las toque. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de los principios y valores bíblicos, estamos diciendo que esos principios y valores bíblicos, eso que dejó Dios establecido para que todo el que los cumpla, para que toda persona que dedique su vida al cumplimiento de estos principios y valores pueda vivir bien como dice en la Escritura. O sea, todos nosotros tenemos derecho a vivir bien, todos nosotros tenemos derecho a levantar hijos, a tener hijos, a criar a nuestros hijos de la mejor manera. Todos nosotros tenemos ese derecho, y como tenemos ese derecho, pues ejerzámoslo. Ahora, ¿cómo llegamos a ese derecho? Lo dijimos en momenticos pasados. En esos momentos pasados decimos que la familia tiene la forma, tiene la directriz para que esté bien, y lo único que hay es que cumplir con responsabilidades. Si nosotros cumplimos con esas responsabilidades, entonces vamos a encontrar que el cumplimiento de esas responsabilidades nos van a otorgar derechos. Esos derechos es vivir en paz, vivir feliz, vivir en abundancia, ser prosperados, vivir como las Sagradas Escrituras dicen que debe de vivir todo hijo de Dios. Porque si somos claros, nosotros, los que de pronto no hayamos tenido la oportunidad de nacer en una casa en donde se predicaba la palabra de Dios y como consecuencia no la pudimos oír siendo pequeños, no pudimos ser formados de la manera que la Escritura enseña, porque nuestros padres no sabían, porque ellos no habían estudiado la palabra, porque no, mejor dicho, en muchos de los casos ni siquiera la veían como una herramienta para edificar sus vidas, pues obvio, nosotros crecimos lejos de la palabra de Dios y entonces muy cercanos a los gritos, a los maltratos, inclusive viendo padres con problemas lujuriosos, viendo padres con problemas de infidelidad al matrimonio, viendo todas esas situaciones, pues el resultado final es que quedamos mal formados, ¿sí? Ahora, de pronto no hemos caído tan allá porque sabemos que eso no es bueno. Dentro de nosotros hay algo que Dios ha metido en nosotros, y es que podemos hacer la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que nos conviene y lo que no nos conviene, y de manera humana, sin necesidad de pronto de mucha religión, sin necesidad de mucha búsqueda de Dios, nosotros sabemos lo que nos conviene. Ahora,
estando ya en el camino de Dios, estando ya dentro del cuerpo de Cristo, como dicen las Sagradas Escrituras, estando ya en la iglesia, entonces ya no solamente sabemos, sino que sabemos cómo llegar al punto en donde eso nos suelte si nos ha tocado y o que no vaya a tocar a nuestra siguiente generación, a nuestros descendientes, a nuestros hijos. O sea, me parece de vital importancia este seminario por eso, porque en la medida que nosotros como padres lo escuchamos, nosotros nos damos cuenta que de pronto no la hicimos bien en su momento y que hoy es el día de empezar a recapacitar para que nuestra familia, nuestros hijos allá en nuestro hogar no vayan a pasar por los procesos que de pronto nosotros pasamos, por esos procesos difíciles, por esos procesos por donde uno quisiese no haber pasado, pero ya pasó. Y entonces, ¿qué heredó de esos malos procesos? Heredó rencor hacia los padres. Hay mucha gente que odia a su papá, de manera primordial a su papá. Hay mucha gente que aún odia a su mamá, cosa rara, pero hay mucha gente que los odia, porque en su momento de formación de ellos no pudieron sacar lo mejor, sacaron muchos maltratos, muchos problemas, vieron muchas situaciones complicadas en su casa, pero hoy, en este momento que ya somos parte del Señor Jesucristo, que ya somos parte de una iglesia, no vamos a ponernos a pensar en lo que pasó, sino que vamos a pedirle a Dios que perdone a nuestros padres, que perdone a nuestras abuelas y abuelos y a los que hayan tenido de pronto una mala culpa para que con la que nosotros hayamos recogido una mala consecuencia y todavía nos tenga atrapados en algún principio de dolor o en algún principio de odio, en alguna cosa de esas que sobreabundan en la iglesia cuando la iglesia está naciendo, cuando la iglesia, a la iglesia le están llegando nuevos miembros, cuando a la iglesia están llegando nuevos creyentes, llegan cargados de esos pasados que les cuesta difícil soltarlos. ¿Y por qué cuesta tanto soltarlos? Porque han sido ocasionados por personas de suma confianza, por personas a las cuales se les ha dado amor, por personas que hacen parte vital de la vida de uno, y entonces uno no logra entender por qué razón tuvo que haber pasado de esa manera. Por eso yo les digo, mis hermanos, va a ser muy importante que usted le ponga todo el cuidado a este tiempo de enseñanza, porque este tiempo de enseñanza va a ser muy importante para su vida, va a ser muy importante para rehacer pasos, para organizar cosas, para inclusive usted ser libre de ataduras, de dificultades que a usted le han impedido avanzar de la manera correcta. Yo se los diría de esta manera, dentro de este tiempo de introducción de esta clase, que es muy importante o va a ser supremamente importante que cuando usted arranque cada una de las conferencias que se dan en este seminario, usted llegue a la próxima conferencia sano completamente. O sea, si en usted todavía hay alguna clase de semilla de dolor provocada por el pasado en el que usted se crió cuando usted tenía los años que tuviese, 5, 6, 7 años, desde donde usted se acuerde, de pronto porque le pegaron de manera injusta, de pronto porque le hicieron una reprensión de manera injusta, de pronto porque abusaron en ese momento de reprensión, usted en este tiempo, usted le va a pedir a Dios con todo su corazón que arranque de su corazón, valga la redundancia, esos espíritus de rabia, esos espíritus de dolor, eso que produce adentro la diferencia que hay entre el poder salir adelante con un corazón perdonador y o quedarse estancado por no poder perdonar, por tener el corazón lleno de odios y rencores en contra de la gente que tuvo que ver con su crianza. Algo que he entendido en el proceso de formación de mi vida y de muchas personas es que cuando una persona se ha dado cuenta que su vida, que sus derechos han sido violados, esa persona se carga de rabias que si no es tratada,
Toda la vida va a vivir con eso. ¿Y cuál es el resultado de ello? El resultado de ello es que en ese corazón siempre va a haber odio, en ese corazón siempre va a haber rechazo, en ese corazón siempre va a haber soledad como recurso para vivir la vida, en ese corazón va a haber muchísima frustración. Y la realidad sea dicha, salir de ese socavón donde el enemigo de pronto lo metió a uno sin culpa porque uno era un niño, pues yo quiero decirle, salir de ese socavón sin la mano de Dios es imposible, pero de la mano de Dios quiero decirle que sí se puede salir, sí se puede echar afuera. La única es, obvio, a través del perdón, porque Dios le dice a uno, si usted perdona, yo lo perdono. Y cuando uno se pone y analiza esa palabra de perdón que hace tanta falta en medio de las familias, esa palabra de perdón tiene el antídoto que se necesita para salir de un pasado. Quizás ni se olvide el pasado, pero el punto es que ese pasado no vuelve a ocasionar dolor en el corazón de nadie. Entonces, si nosotros queremos hacer este seminario y queremos que este seminario produzca un buen fruto, el primer paso es ¿cómo estoy yo? Pregúntese usted, haga un minuto de reflexión en su vida. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está mi corazón? Mi corazón está como para recibir ese vino nuevo, como para recibir esa enseñanza nueva, esa enseñanza que me va a desafiar a ser parte de la mejor familia, a tener la mejor familia, a engendrar la mejor familia. Mi corazón está adolorido, está angustiado, está amargado. Necesito que Dios ministre mi interior para yo poder salir adelante. ¿Qué necesito y cómo necesito hacerlo? Porque algo que usted tiene que entender de la manera que lo he entendido yo y lo ha entendido toda la gente que ha pasado por un proceso de sanidad interior y de liberación espiritual, es que solamente las personas que reconocen, las personas que confiesan y las personas que se apartan de las situaciones que les estén ocasionando dolor, que les estén ocasionando angustia, esas son las personas que según la Biblia prosperan. Esas son las personas que según las sagradas escrituras pueden sacar adelante su proyecto de vida. Esas son las personas. El que se queda atorado en un pasado, el que se queda mirando hacia un pasado, regularmente no puede alcanzar lo que Dios dice que uno debería de alcanzar. Hoy todos nosotros somos parte del reino del Señor y como consecuencia de ser parte de este reino tan especial en donde Dios tiene todo lo que se necesita para vivir en paz, para vivir gozosos, para vivir felices, inclusive para tener paciencia sobre todas aquellas cosas o sobre todas aquellas personas o a favor de todas aquellas personas que a veces nos incomodan, que a veces nos hacen las cosas difíciles. Pues yo quiero decirle que cuando los valores y los principios bíblicos empiezan a ser parte de la vida de uno y como consecuencia de la familia que uno representa, entonces cuando eso empieza a pasar, es posible absolutamente que la mano de Dios venga sobre la vida de uno y a través de uno sobre toda la familia y entonces las cosas cambian. Creo profundamente que en la medida en que uno se dispone a Dios para que Dios haga, Dios hace. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha traído acá ni para volver atrás, ni tampoco nos ha traído para que sigamos como veníamos, o para que sigamos con las mismas cargas, o para que sigamos con los mismos problemas. Son muchas las personas que son guiadas por una raíz de amargura ocasionada en los tiempos de infancia, en los tiempos en donde estaban siendo formados, ocasionados en el proceso de vida, porque quiero decirles también que en la medida que uno tiene una mala formación,
uno se va volviendo un problema en la sociedad y como consecuencia no consigue sino enemistades, no consigue sino gente que no lo comprenda, gente que no está con uno, gente que no le entiende, y el resultado final de esto, ¿cuál es? Que uno vive muy mal, le queda muy difícil incorporarse en la sociedad a consecuencia de esto. Por eso yo le insto a cada uno de ustedes, tanto a los presenciales como a los que están por los medios de comunicación, que tengan en cuenta eso. Si yo quiero ser parte de una familia que esté mirando hacia el éxito, una familia que esté siendo instruida hacia el éxito, una familia que esté instruida hacia vivir feliz, hacia hacer feliz a la gente que está en su entorno, la gente que está en su alrededor inmediato, y por qué no decir a los que están un poco más lejanos de ese alrededor inmediato, pues quiero decirles, no hay sino una sola forma, no hay sino una sola manera de lograrlo, y esa manera es muriendo al pasado, perdonando las ofensas que se hayan suscitado en los tiempos de infancia, o en los tiempos de formación, o en los tiempos en donde usted haya recibido la ofensa que haya recibido, y que usted nota que eso le está impidiendo a usted como padre ser el mejor padre, como madre ser la mejor madre, como hijo sujetarse a sus padres. Si esos impedimentos están, hoy es un buen día para arrancar eso de su corazón, pidiéndole a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que la mano del Dios Todopoderoso, el Dios Trino, manifestado en Padre, Hijo y Espíritu Santo, pose sobre su vida, y que la gloria de Dios, esa gloria de la que hablan las Sagradas Escrituras, sea evidente para usted, porque si es evidente para usted, cuando usted esté en su casa, cuando usted llegue a los suyos, cuando usted esté con su esposa, con su esposo, con sus hijos, entonces ellos se van a dar cuenta que en usted pasó algo, y todo lo que pasó fue que hubo una palabra que afectó su espíritu, y como consecuencia usted abrió su corazón para que Dios hiciese lo que tenía que hacer, porque claro está de que cuando una persona, como cualquiera de nosotros, ha recibido una violación de derechos, esa persona no va a poder salir adelante de una manera integral, de una manera buena, no va a poder vivir una vida positiva, siempre va a vivir en el negativismo, siempre va a vivir en la rabia, siempre va a vivir en las contiendas, siempre va a vivir en los dolores, siempre va a vivir buscando afuera lo que debería de buscar en su casa. ¿Como consecuencia de qué? De que un día alguien afectó de mala manera su vida interna, su interior, su corazón, y pues dicho sea de paso, el proceso de vida no le había permitido llegar a un momento de estos en donde uno se da cuenta que hay la oportunidad de salir adelante, para seguir hacia adelante de la mejor manera, ahora sí, con todas las oportunidades que Dios tiene, y abrazando esas oportunidades y haciéndolas de uno, haciéndolas suya, ¿ve? Entonces yo creo que estamos en un muy buen momento para pedirle al Señor que el Señor se glorifique, y si usted tiene que renunciar a alguna cosa, renunciar a ella, y si usted tiene que pedir perdón, y se lo diría de una manera aún más desafiante, le colocaría el desafío en su corazón, lleve en su corazón como objetivo organizar lo que tenga que organizar con papá, con mamá, usted como esposo con su esposa, usted como esposa con su esposo, ustedes como padres con sus hijos, y ustedes se van a dar cuenta que la familia de ustedes va a empezar a progresar, pero eso es de una manera absolutamente acelerada. Estamos en los tiempos en donde Dios está acelerando las cosas, pero el aceleramiento tiene una fuente, y es hacer la voluntad del Señor. Lo que Dios dice en su palabra que hay que hacerlo, porque si no lo hacemos, sencillamente nos apartamos de los principios, nos apartamos de los valores bíblicos, nos apartamos de la enseñanza bíblica, y apartados de esto estamos apartados de Dios, y la Biblia dice que separados de Dios nada podemos hacer. A lo que yo podría añadir
Separados de Dios, nada de lo que hagamos prospera, nada de lo que hagamos viene para bien. Entonces, lo que nos toca a nosotros, diría yo, es buscar dentro de las formas, dentro de la manera posible, haciendo inclusive hasta lo imposible, por bajo ninguna circunstancia ir a rechazar la enseñanza bíblica, teniendo en cuenta que la enseñanza bíblica no se rechaza porque uno diga no la quiero oír, sino porque uno la oiga y no sea hacedor de lo que oye, no sea practicante de lo que uno escucha. ¿Por qué? Porque yo puedo escuchar la palabra con mucho anhelo, con mucho deseo, y de pronto en donde ella habla a mi vida que tengo que hacer alguna clase de cambio, que tengo que hacer alguna clase de paso que me saque de mi condición o de mi comportamiento, si yo no hago el cambio o si yo no hago el paso que me ponga afuera del mal comportamiento que estoy teniendo, sencillamente estoy rechazando la palabra. ¿Y cómo la estoy rechazando? Estoy ignorando la enseñanza que la palabra me está dando, y el resultado de esto es que el que rechaza la palabra se separa de Dios, y separado de Dios nada le sale bien. Nosotros estamos en este día escuchando esta palabra, escuchando esta enseñanza. Y la estamos escuchando porque hemos escogido venir, porque estamos interesados en prepararnos para ayudarle a otros. Y creo que ya lo dije, pero igual lo repetiría. Si nosotros queremos ayudarle a alguien, nosotros vamos a tener que comenzar por nosotros mismos, porque nosotros estemos muy bien, porque nosotros, nuestro comportamiento esté siendo modificado todos los días para bien. Que nuestras cosas, que lo que nosotros hacemos en privado o exteriormente, o sea, que la gente lo ve, que ese testimonio que la gente valora, todos los días esté mejorando. Nunca va a ser inmejorable, siempre va a haber cosas para mejorar, siempre van a haber cosas que van a tener que hacerse para que sea mejor nuestro testimonio, para que sea mejor nuestro ejemplo en la casa, en medio de nuestros amigos, allá en la sociedad donde nos movemos. Siempre, siempre va a haber espacio para que las cosas mejoren, y las cosas mejoran en la medida que oímos la palabra y la ponemos por obra. Ahora, yo quiero decirles también, en este tiempo de introducción de esta clase, de este seminario, y me gusta mucho hablar de la familia porque soy parte de una familia, y pues una familia muy unida, una familia muy bendecida, muy prosperados. Le doy gracias a Dios por cada uno de mi familia, por mi esposa que ya no está en este mundo, partió con el Señor, pero le doy también muchas gracias por mis hijos, por mis nueras, por mis nietos, por todos. ¿Por qué? Porque gracias a Dios, cada uno de los que se han anexado a esta familia vienen de familias con los mismos principios, los mismos valores. ¿Por qué? Porque por allí donde nacieron cada una de las esposas de mis hijos, o donde nació mi yerno, pues quiero decirles, allá también estaban preocupados por edificar sus familias en cimientos, colocando cimientos que estaban siendo formados a través de principios y valores bíblicos. Y como la Biblia es la misma para todo el mundo, en lo que ellos edificaban por allá, nosotros con mi esposa edificábamos por acá, y el resultado final es que cada uno de ellos se ha casado y viven bastante bien, porque recibieron herencias muy interesantes, muy bonitas, cada uno en su redil, cada uno en su familia, y cuando se unificaron encontraron que no era difícil poder vivir bien, poder vivir en unidad, que no era tan difícil. Ahora, ¿por qué se encuentra de esa manera? Porque el manual de estudio es el mismo, fue el mismo para ellos cuando estaban pequeños, y sigue siendo el mismo. Con esto le quiero decir lo siguiente: cuando usted edifica su familia a través de los valores, a través de los principios bíblicos,
los está edificando con el mismo manual que hemos edificado los que venimos siendo ejemplo para ustedes. Y de esa misma manera que nos ha pasado a nosotros con nuestros hijos, le va a ir pasando a cada uno de ustedes. Ustedes se van a ir dando cuenta que el día que entreguen sus hijos a la persona que los vaya a heredar, esa persona va a venir también edificada por la misma palabra que usted usó en el centro de su hogar, y el resultado final es que esa pareja va a ser una pareja feliz. Y esa felicidad ha sido construida por usted como padre, por usted como madre, porque usted lo ha hecho en acuerdo a las Sagradas Escrituras. De pronto, entre ustedes que escuchan, quizás hayan personas que piensen que ya está muy difícil llevar la familia a la propuesta que se está haciendo, porque de pronto se han hecho cosas muy malas, porque de pronto se ha humillado a la familia, porque de pronto se les han hecho cosas que usted cree que no son perdonables o cree que no se las van a perdonar, porque de pronto han habido infidelidades, porque de pronto han habido adulterios, porque de pronto han habido cosas que usted mismo las tiene guardadas en usted, nadie las sabe, no las sabe sino usted, pero déjeme decirle, no hay acusador más tremendo que la propia conciencia de uno. Y de pronto usted siente que no puede, yo quiero decirle, sí puede, si usted permite que Dios entre a pelear por su causa. No es sino que usted coloque su corazón en las manos de Dios, coloque su vida espiritual en las manos de Dios, coloque su vida almática, sus emociones y sus sentimientos en las manos de Dios, y el Señor lo va a liberar en este mismo momento para que usted pueda acceder a la bendición que Dios tiene para todos nosotros durante este tiempo de estudio, que no va a ser solamente mientras estamos en estos días de estudio que va a pasar esto, sino que usted en estos días de estudio va a recargar su vida con buenas palabras, con palabras de fe, con palabras de esperanza, palabras que vienen diseñadas por el mismo Dios para cambiar la conducta de las personas, y que en la medida que eso va a ir llegando a su espíritu, entonces usted se va a dar cuenta que las cosas sí se podían conseguir, porque cuando Dios se mete en un asunto, hace que todo, absolutamente todo, sea posible. Por eso yo le diría a usted en este momento que cierre sus ojos y empiece a meditar en lo que ha escuchado, y empiece a pedirle al Señor con todo su corazón que lo que haya dentro de usted que pueda estar rechazando la palabra, que pueda estar rechazando el buen vivir que la palabra le propone, que pueda estar rechazando lo que Dios quiere hacer con su vida, que pueda estar rechazando el derecho que usted tiene a tener la mejor familia sobre esta tierra, que eso que pueda estar rechazando cualquiera de estas cosas, inclusive su oportunidad de un buen desarrollo, que eso salga de su corazón, salga de su mente, que se vayan los impedimentos, que se vaya lo que no tenga que estar en su vida ni en su casa, que eso salga en el nombre de Jesús de Nazaret. Empiece a pedir perdón. Si usted está entre las personas que han cometido una falta grave en contra de su familia, usted empiece a pedir perdón por eso. Empiece a pedirle primero que todo a Dios que lo perdone por esa falta que usted hizo. Puede haber sido un adulterio, puede haber sido alguna clase de infidelidad en otra forma, puede haber sido porque usted cayó en el vicio o de las drogas o del alcohol o de la prostitución en alguna manera y hizo que la familia sufriese. Usted pídale perdón primeramente a Dios, y asimismo en este momento en oración pídale perdón a su esposa, pídale perdón a su esposo, pídale perdón a sus hijos, y declare en el nombre de Jesús
Jesús de Nazaret, que toda obra del infierno suelta su vida y suelta su casa, que usted hoy accede a un tiempo de liberación, a un tiempo de sanidad interior, y que la gloria de Dios se manifiesta en su vida y a través de su vida a favor de todos los de su casa, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, vea, coloque usted una mano en su corazón, levante la otra y empiece a declarar con su propia boca, empiece a declarar que usted le pide perdón a toda su familia por las cosas que usted sabe que hizo, que sabe que no dejaron un buen fruto, que sabe que hicieron, o que con eso que usted hizo se provocaron malas cosas en su casa y que de pronto trajeron alguna clase de resentimiento de los miembros de su casa en contra de su vida. Usted empiece a declarar en el nombre de Jesús de Nazaret que usted pide perdón por todo eso. En el nombre de Jesús de Nazaret, diga: yo pido perdón a mi esposa, pido perdón al esposo, pido perdón a mis hijos, y hoy declaro que mi casa se mueve de donde estaba a una libertad absoluta, porque la palabra de Dios lo dice, porque la palabra de Dios lo enseña, porque en la palabra de Dios está todo lo que necesitamos para estar. Ahora, así con su mano levantada, dígale: Señor, yo te pido que coloques en mí un corazón perdonador. Y si usted tiene en su corazón dolor, angustia, inclusive amarguras provocadas por las personas que lo criaron a usted, por las personas que tuvieron que darle un ejemplo de familia y no se lo dieron, por las personas que lo criaron a usted y no le dieron el ejemplo, el mejor ejemplo, y que de pronto lo maltrataron, y que de pronto usted vio cosas incorrectas en su casa, o por infidelidades de su padre, o por infidelidades de su madre, o por maltratos entre ellos, o por maltratos de ellos contra usted. Usted diga: yo hoy, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, los perdono. No tengas en cuenta nada de lo que ellos hicieron, no se los cuentes como pecado. Hoy yo los perdono, y delante de Dios Todopoderoso renuncio al odio, renuncio al dolor, renuncio a la rabia que me produjo esos tiempos de maltrato. Y hoy me comprometo delante de Dios, colocando como testigo a Dios, que lo que tenga que hacer para que mis padres estén bien, lo voy a hacer. Los voy a ayudar, los voy a honrar y les voy a obedecer todo lo que me den como mandato, si está ajustado a la palabra de Dios. En este día declaro que descanso en mi corazón, en mis emociones, en mis sentimientos, porque ahora mi corazón está siendo visitado de manera especial por el Espíritu Santo, trayendo la paz, trayendo el gozo y trayendo la capacidad de entender todas las cosas. Gracias le damos al Padre, gracias le damos al Hijo, gracias le damos al Espíritu Santo, y declaramos con todo el corazón y creyendo a la palabra que nuestras familias están en las manos de Dios y que el enemigo no las puede tocar. Amén y amén. Que Dios los bendiga mucho, que Dios los guarde. Nos vamos a ver en la próxima oportunidad con la siguiente
enseñanza acerca del seminario de la familia. Sé que va a ser muy importante, vamos a entender cosas que necesitamos entender. ¿Para qué? Para ser los mejores padres, para ser las mejores madres, para ser los mejores hijos. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde.